ustedes saben, y vos señalaste muy bien al principio, vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Quizás hay textos que están muy más adecuados en el sentido de lo temporal en este tiempo. Vimos días malos y tiempos peligrosos, ¿no? Y aún todavía quizás esperarán situaciones de mayor gravedad, porque el mundo entero está bajo el maligno, y algo que no debemos olvidar. Son textos declaratorios, inamovibles en ese sentido, no son proféticos, sino que son declaratorios. Por lo tanto, hermanos, no obstante, la palabra de Dios es la que nos sostiene y nos ayuda. Yo les voy a compartir, hermano que me maneja la técnica, compartir un PowerPoint vamos a hablar sobre el gozo. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, estando escrita desde la cárcel con un tremendo sufrimiento y sentencia de muerte, que él mismo lo percibía. Sin embargo, es un aliento muy grande para los tiempos que vivimos, ¿no? Hoy vamos a hablar solamente de 7 motivos de gozo. Hay muchos más en la palabra, que es tan corta la carta que podemos leerla y meditarla en base a esto, y ir subrayando las veces que Pablo se goza, ¿no? Así que quisiera yo poder compartir el PowerPoint. ¿Me pueden dar? Muy bien, hermanos. Gracias. Bueno, nosotros sabemos que hay muchas grietas en el mundo, y en nuestro país parece ser que fuera un desierto de esos que se muestran secos y agrietada la tierra, ¿no? Y justamente, a veces hay algunos que se dedican a hacer más profunda la grieta, más ancha, y se ven pocos que construyan puentes para alcanzar al otro, para entenderse, puentes para llegar a conocer un poco el pensamiento del otro, ¿no? No obstante, hermanos, frente a la situación que el mundo está viviendo y nuestro país está viviendo, no es fácil y no está mal que veamos el comportamiento de aquellos que están tomando decisiones. No hay duda que en todo el mundo vemos países con grandes crisis de liderazgo. Aún aquellos que parecen ser estables tienen también sus movimientos sísmicos de gobierno, ¿no? Pero hay algo que creo que no vivimos ni disfrutamos, porque hay una falta de responsabilidad nuestra, los cristianos. ¿Por qué no vivimos quieta y reposadamente? ¿Por qué no disfrutamos de la vida y no estamos pensando tanto en los problemas, las dificultades, que si el dinero alcanza, que dónde va a terminar todo esto? Porque si Dios nos dice que debemos orar por los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, cosa que hace rato que no lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el país y aún en el mundo. Pero aún concentrándonos en el país, creo que hay tanta responsabilidad de parte de nosotros los cristianos en esta situación de falta de quietud y de paz que hay en el país social, porque Dios la está prometiendo. Dios tiene un propósito de salvar a las almas, tiene un propósito de que las almas conozcan a Cristo, pero no obstante también el Señor, como vemos, Él pone a aquellos que están en la autoridad. O sea que nos compete a nosotros, porque somos sus hijos, ver qué parte nos toca a nosotros como príncipe del reino de Dios, hijos de Dios, esta situación política. Ustedes saben que hay muchos hermanos que han pensado que la solución está en que los cristianos entren en partidos políticos o formen partidos políticos. Yo eso no lo veo en la palabra de Dios, para nada. Y algunos escriben ciertos personajes históricos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no encuentran nada, que también es equivocada la pretensión de pensar que Daniel, que pensar que José, que pensar que Moisés, cuando ninguno de ellos buscó nada de lo que le aconteció en sus vidas y cómo fueron colocados por Dios en posiciones con un propósito de bendición de su pueblo. Y aparte estaban en países extranjeros, no era su pueblo.
Más cuando el pueblo decidió una conducta política de elegir un rey como Saúl, así le fue. O sea, creo, hermanos, que la gran participación, y permítanme decirlo entre comillas, política de cristiano, es orar por los que están en eminencia. Y no olvidar ningún día, en nuestros hogares, en nuestras devocionales, en la iglesia, orar por los que están en eminencia. Y yo sé que cuesta, porque orar por los que no hemos votado y vemos que la situación es pecaminosa, caprichosa, evidentemente resulta difícil. Esto no cabe duda, pero tenemos que pensar que estaríamos obedeciendo a Dios y decirle, Señor, dame amor por las almas todas, por las almas todas, y no solamente por la alma de la persona que estoy predicando y dándole testimonio todos los días, o por las autoridades de la comuna que estamos tratando, ustedes están tratando ahora de echar vínculos y ven que lo más importante ahora quizás no es el terreno, sino las almas de esas personas, ¿no? Es decir, cómo Dios cambia y nos sorprende, como decías tú. Pero, ¿cuáles son los puentes que el Señor nos ha marcado en su palabra en cuanto a la oportunidad que tenemos nosotros? Pablo se goza estando solo en la cárcel, quizás de más adentro, frío, sentenciado a muerte, que se goza en la oración. Y se dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Nosotros hemos dado a la oración un lugar muy importante, hemos dedicado una reunión semanal a la oración, oramos en todas las reuniones, tenemos una reunión unida de oración en la zona sur, pero evidentemente quizás el marco que le estamos dando a la oración, que sería el día y los horarios, debe estar pleno de la certeza de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras oraciones. A veces yo me cuestiono mucho. Será por mi profesión, pero yo me cuestiono mucho en cuanto frente a la palabra, ¿no? A veces oramos y le estamos queriendo, aunque pareciera que no fuera así, convencer a Dios de que nuestra idea frente a un problema es la mejor. Sí, terminamos diciendo, sea hecha tu voluntad, pero hemos estado dedicados más tiempo a poner delante del Señor el problema, y aunque no lo expresemos en palabras, en nuestros pensamientos, tenemos la personal solución al problema, y queremos que el Señor conozca nuestra voluntad. El Señor conoce nuestra voluntad. El gran problema nuestro es que no conocemos la voluntad de Él, porque frente a un problema, sea de enfermedad, falta de trabajo, de crisis familiar en cuanto a las relaciones interpersonales, frente al problema que está sufriendo el país, el Señor lo sabe, pero tenemos que saber nosotros qué es lo que Él piensa, cuál es su voluntad en cuanto a todo esto. Y qué parte, qué instrumento seremos nosotros en ese plan que el Señor tiene para, en lo personal, en lo familiar, en lo matrimonial y en lo social, ¿no? Ahora fíjense qué interesante, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Cuántas veces en el día pensamos en hermanos? En cualquier momento. Un llamado telefónico nos hace pensar en el hermano, una noticia, algo viene a la mente, algún tema que se trató en otra oportunidad, y dar gracias a Dios por el hermano. Dar gracias a Dios. Miren qué mensaje, qué mandamiento que hay acá, ¿no? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. En todas las oraciones que pueden tener otro motivo de base o de motivo, pero el apóstol Pablo unía y sumaba al motivo de oración la vida de los hermanos de Filipo. Una iglesia pequeña, una iglesia muy pobre, pero que era la única que lo sostuvo económicamente. Y daban más allá de sus fuerzas, daban lo que no tenían. Y cuando Pablo recibía esa ofrenda, Pablo dedicaba toda la semana a predicar en la sinagoga o en el templo. Cuando no le alcanzaba el dinero, como se ponía a construir carpas, tiendas.
Pero vemos al final de esta carta, ¿no? Él aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. El problema económico para Pablo no era un problema, para nada, porque no es que dependía de los hermanos de Filipo, dependía del Señor, ¿no? Por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hace un reconto de la maravillosa experiencia que él tuvo en llevar a Cristo a Lidia, al carcelero de Filipo. Evidentemente, esa iglesia que está bien plantada, porque fíjense cómo empieza, ¿no? Dirigida a los ancianos, diáconos y los santos. Una iglesia que en otra oportunidad no hay otra iglesia que tenga esa presentación de parte de los padres, del apóstol Pablo, ¿no? Estructuralmente hablando, ¿no? Gozo en la oración. Hermanos, gracias que no hemos perdido esta maravillosa visión, pero tenemos que gozarnos porque es un privilegio muy grande, es una herramienta, un arma poderosa y que el Señor nos ha delegado a nosotros para orar por los hermanos, pero también fíjense más allá por las almas y por los que están en eminencia. Creo que ahí nos falta. Y no vivimos quietos y reposadamente, porque si no, si oráramos por los que están en eminencia, los que están en la autoridad, viviríamos quietos y reposadamente, porque es una promesa del Señor. Y no es que tengamos que hacer otra cosa. Si oramos y creemos que Dios puede intervenir, como intervino con Faraón, que hasta le dio riquezas al pueblo, como intervino con Ciro, con Nabucodonosor, no eran creyentes. Porque a veces nos parece imposible que Dios intervenga en las autoridades, ¿no es cierto? Hay muchas formas que Dios puede intervenir con las autoridades. Eso es una cuestión de Él. El segundo motivo de gozo que el apóstol Pablo y nosotros también, gracias a Dios, practicamos, es el gozo en que el Evangelio es predicado. ¿Mm? Dice Pablo allí, dice, para el progreso del Evangelio. ¿Qué pues? Y fíjense, hay algo muy interesante. A mí me gusta hablar claramente, hermanos, y lo he hecho muchas veces en los retiros de ancianos, ¿no? Nosotros, los hermanos libres, somos un poco presentuosos, ¿no? A veces parece que somos los depositarios de la absoluta verdad doctrinal de la palabra. La palabra es inerrante, pero la doctrina ya tiene participación humana. Porque eso hay tantas denominaciones donde hay hermanos temerosos de Dios, estudiantes de la palabra, que tienen interpretación diferente en alguna doctrina. No, por supuesto, estamos hablando de un cambio en la doctrina de la salvación. Estamos hablando de lo que sería el funcionamiento de la iglesia o las actividades. En eso queda claro, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo, hermanos, cuando era adolescente y joven, los únicos libros que había, la mayoría de los libros que había accesibles para nuestra edad y nuestra posibilidad económica, eran libros de la Junta Bautista. Y bueno, los hermanos nos enseñaron que había puntos doctrinales de los bautistas que nosotros no lo veíamos así. No obstante, uno no puede negar el temor de estos hermanos en cuanto a la interpretación de la palabra y la sinceridad con que actúan. Eso es algo que tenemos que decirlo. No obstante, Dios lo permite y por algo será. Y fíjense cómo Pablo acá toma una bandera un poco más fuerte. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, hablando del Evangelio, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo era predicado por grupos que si bien eran cristianos, lo hacían en forma competitiva. Quizás fueran hermanos solamente, o varios, pero la predicación que ellos realizaban era bíblica, era cristocéntrica. Hablaban de la cruz y de la salvación por la fe, pero se ve que había un problemita entre ellos, una competencia. Sin embargo, Pablo iba más arriba de todo ese problema. Por supuesto que él advirtió muchas veces, en Corinto sobre todo, los problemas que había graves y de interrelación. Pero Pablo iba por encima, el Evangelio era predicado. Era predicado. Y mismo el tema de las cárceles, hermanos, estamos pensando aquí ahora a quién reemplaza a nuestra hermana. Mismo de Simón, ¿quién lo reemplazó? Al esposo. Y sabemos que hay hermanos pentecostales, pastores, que están trabajando en las cárceles.
En la cárcel de Olmos hay un pabellón evangélico, de verdaderos convertidos. El capitán que está a cargo del pabellón es un pastor, es un policía capitán, está a cargo de él. Yo conozco el pabellón, hemos dado un curso allí con el Instituto FIET sobre el pastorado de las cárceles, o sea, también del pastorado en los hospitales. Y les puedo asegurar que ahí no es un lugar sí cerrado, como ámbito, como pabellón, pero no hay cárceles, hay habitaciones abiertas, con una mesa en el medio, camas muy lindas, muy bien hechas, cuidadas, con Biblias, hay devocional todos los días, oración, estudio bíblico, y se vive una paz muy linda, porque son verdaderos convertidos. Pasan por un filtro, hay muchos que quieren venir al pabellón porque están muy bien, pero hay un filtro cristiano y bíblico que tiene que haber una verdadera conversión en la persona, aún el pabellón que no es cristiano, que muestre verdaderamente el haber aceptado a Cristo y sufrir las consecuencias, ¿no? Pero eso es otro tema ese. Hermanos, el Evangelio es predicado. Las cárceles no están dejadas de lado por parte de Dios. Hay grupos de hermanos que están predicando en las cárceles, gracias a él. El tercer motivo de gozo que encontramos del apóstol Pablo es el gozo en la comunión. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Fíjense cuántas veces Pablo repite como unas frases que son sinónimos entre ellas. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. El tema de la comunión. Este es un tema, hermanos, que yo estoy seguro que al Señor le preocupa mucho. Porque ya no estamos hablando de grupos denominacionales, estamos hablando de la iglesia. Porque Pablo está hablando acá de una iglesia amorosa, pobre, pero misionera. Completa mi gozo, es como lo que a Pablo le faltaba. Y sabía que quizás, como anunció en el punto anterior, había disensiones, conflictos para predicar, aún para predicar el Evangelio. Era competitiva la predicación. Pero faltaba eso, que profundizaran la comunión, sintiendo lo mismo, no pensando lo mismo, sintiendo lo mismo con lo que son los mandamientos de Dios para la iglesia, para el cristiano, teniendo el mismo amor, el amor del Señor, unánime, por sobre todo la unidad. Y ustedes saben que una de las cosas que atrae a las almas al Evangelio, no estoy en contra, no son las campañas evangelísticas, no es el reparto de literatura, no son las reuniones al aire libre, no son las reuniones de carpa, la que trae más almas. Si nosotros hacemos una evaluación de cómo conocieron, cómo vinieron al Señor los miembros de nuestra iglesia, siempre ha habido alguien que los impactó con su vida, por la diferencia, primeramente por su vida, después cómo llevan su familia adelante. O sea, el testimonio personal, esa vida que habla más que las palabras, es lo que atrae a las almas. No está mal hacer esfuerzo evangelístico masivamente, no está mal. Pero hermano, lo que atrae a las almas, lo comprobamos históricamente en las iglesias, es el testimonio personal de un familiar que ha orado mucho tiempo por su familiar inconverso, algún vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio. Y ese es el testimonio personal. Pablo se goza en la comunión. Y la comunión, la unidad se ve desde el mundo hacia la iglesia. El gozo en el arduo trabajo. Y Pablo sabía que iba a ser muerto, allí lo dice en el capítulo 2, verso 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Arduo trabajo, servicio de vuestra fe, me gozo. Hermanos, a él le costó, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles y vemos lo que Pablo le costó, esos viajes, que aunque él salía con hermanos, formaban equipos, vemos que siempre hubo trabajo en equipo en los Hechos, no había ningún evangelista a solitario, siempre había un equipo, por lo menos de dos siempre, y había muchos más. Era un sacrificio el llegar. A veces nosotros decimos, bueno, una distancia.
Es lejos, sí, ¿cuántas horas de vuelo? ¿Cuántas horas de vuelo? Sí, ¿cuántas horas? Pero si no fuera por un vuelo, eso llevaría días. A veces pienso cuando Dios llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿qué vieron el mapa? Era a pie de camello, a pie de los niños, a la velocidad que podían manejarse las familias. ¿Qué cosa? ¿Cómo costaba? No mentalmente, ¿cómo costaba físicamente obedecer a Dios? Y Pablo, sin embargo, nunca dijo, a ver, necesitaría un barco mejor, algo que se parezca un poquito más a un barco de transporte de pasajeros. Iba en barcos de carga que corrían riesgos como el que corrió. Pablo se gozaba en el servicio. Hay servicios que sí, que son sacrificados, otros no son tan sacrificados, pero son útiles y necesarios también. Pero requieren dedicación y constancia, hermanos. Uno ve que en el trabajo, en el Señor, y uno ve a los jóvenes que comienzan a trabajar en algo, aunque están estudiando otra cosa. A veces me dicen los hermanos que los contratan, ¿no? Y en alguna oficina, algún taller, algún comercio. Qué difíciles que son algunos jóvenes en cuanto al comportamiento, a la constancia, a la puntualidad, hablando de cristianos. Eso evidentemente es un problema de hogar. También podría ser un tema de iglesia, un día tomarlos a ellos y decirle, hermanos, el testimonio también se da entre los hermanos. Porque que usted tenga un patrón creyente no es para que usted haga lo que usted quiere. Y patrón, si usted tiene un empleado creyente, no es para que usted le pida más allá de lo que usted le paga. El gozo en el Señor. Por los demás hermanos, gozaos en el Señor. Quizás nosotros esto lo estamos practicando los domingos en la cena del Señor. Nos cuesta a veces concentrar nuestro pensamiento en el Señor, ¿verdad? A veces es la única hora de quietud que tenemos en la semana, estar sentados. Es la reunión con menos movimiento, por así decirlo, menos programa. Y a veces tenemos que confesarlo. Nuestro pensamiento vuela. Vuela por lo que pasó la semana pasada, vuela por lo que tenemos que hacer esta semana, en el trabajo, y las hermanas en el hogar, y a veces los chicos con algún problema de escuela o de exámenes. Cuesta que concentremos nuestro pensamiento en el Señor, en la cena del Señor. Pero eso tiene que ser algo preparatorio. O sea, no podemos ir a pensar en el Señor y gozarnos en el Señor el domingo por la mañana, a tal hora. Por eso Pablo, cuando habla a los corintios, dice examinarnos a nosotros mismos. Examinar qué tipo de compañías hemos tenido durante la semana y en qué forma nos hemos relacionado. ¿Cómo hemos hablado? Recordemos en Efesios capítulo 4 que lo que contrista al Espíritu Santo allí son las palabras, entre otros pecados, las palabras corrompidas. Esos son los que se ve, donde vamos, pero lo que no se ve es lo que pensamos, las motivaciones, lo que sentimos, con qué amor hacemos las cosas. Gozaos en el Señor. Quiero, hermanos, que esa palabra, examinarnos a nosotros mismos, no es una hora antes de la cena, lo estoy diciendo permanentemente yo. No es solamente el sábado, sino que cada día de la semana mi pensamiento se concentra en el Señor. Gozaos en el largo trabajo, sí. Gozaos en el Señor, gozo en las almas salvadas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Muchos hermanos de Filipo habían sido ganados por la predicación del apóstol Pablo. Y nosotros nos gozamos, aunque a veces no somos los instrumentos de Dios para que se ganen las almas, qué contentos nos ponemos. Y ustedes van a estar orando por estos funcionarios de la municipalidad. Y también tienen otros motivos, ¿no es cierto? Para hermanos que están contactando a otros para ser salvos. Y qué seguridad tenemos que es una oración que el Señor espera de nosotros
sabiendo que el convencimiento no van a ser nuestras palabras, sino que el Espíritu Santo los va a convencer de sus pecados. Y eso es lo maravilloso. Solamente nosotros tenemos que tener vida, ¿sí? Presencia, palabra oportuna, y sobre todo presentar a Cristo, y que Cristo se vea en nuestras vidas. Gozo y corona mía, estás así firmes en el Señor amado. Se gozaba en las almas que él y también sus compañeros habían llevado a los pies de Cristo. Y por último, gozo en la provisión de Dios. Estamos viendo, yo no quiero tener noticias de la Argentina en estos días que estoy fuera, ¿no? Ya cuando vuelva me vendrá todo de golpe. Algo sé, pero evidentemente cada día hay una sorpresa, ¿no? Y sobre todo lo económico en el país y en el mundo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero no os faltaba la oportunidad. Y luego allí Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación. Y él no se quejaba, porque había pasado hambre. Cuando nosotros leemos la historia de Pablo en los Hechos, los viajes, no vemos todo lo que él sufrió. Allí en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, y otra porción más en capítulo 1 también, cuando él habla de las cosas que le han sucedido, aquí mismo habla de las cosas que al primer capítulo habla de las cosas que me han sucedido, pero allí no lo dice, ni tampoco lo dice mucho algo vemos en la historia del ministerio de Pablo, cómo fue perseguido, cómo fue golpeado, cómo sufrió el naufragio. Pero cuando leemos allí en 2 Corintios, defendiendo su apostolado, porque llegó un momento que tuvo que decir, bueno, miren que yo por Cristo he pasado cosas en las cuales me he gozado, pero he pasado esto, y cuántas las veces que fue flagelado, cuando estuvo preso, una noche y una noche en el mar como náufrago. No fue la vida fácil de Pablo, no fue un evangelista que se movía con comodidad, con medios de transporte seguros y habitaba en lugares agradables o pernoctaba en lugares agradables. Y Pablo, sin embargo, se gozaba en que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí. Porque él contaba, sí, con la ayuda del Señor, pero también agradecía mucho al Señor por los hermanos en Filipo. Y hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio. Miren que con esta pandemia, a veces nos olvidamos que los que más han sufrido son los misioneros. Así como hay muchas iglesias que no pudieron reunirse, y tampoco a veces enviar su dinero a FEMA o directamente a los misioneros, ellos han sido resentidos económicamente. Y se han vivido, mismo cuando uno lee en campo misionero las ofrendas, hermanos, una ley que son 100 misioneros aproximadamente, 100 familias que reciben ayuda del Señor, de las iglesias. Y cuando uno saca la proporción de lo que se reunió, y eso que los hermanos de FEMA tienen el cuidado de distribuir lo que no está asignado personalmente, en forma global, en general, en forma proporcional al grupo familiar, y las distancias que recorre para evangelizar, como en el norte a veces hay hermanos como los Ramírez, que van todos los días a 50, 40, 70 kilómetros a visitar una familia. Esos hermanos, por supuesto, consumo de combustibles, y a veces cuando no había combustible iban en pequeñas motitos. Los hermanos han sufrido mucho y siguen sufriendo, los hermanos misioneros, porque están recibiendo, hermanos, hagan ustedes la cuenta, ni siquiera un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo. Además, todos son mayores. Y ahí, como decíamos hoy, los mayores estamos más tiempo en el médico y en la farmacia que en un shopping. La ley de la vida, ¿no es cierto? Hermanos, ¿cuántos motivos de gozo? Cuando estamos bajoneados, como dicen los jóvenes, ¿no? Estamos agobiados, tristes, desesperanzados. Leamos esta carta. Yo la leo muy seguido porque me hace mucho bien. Es terapéutica, es terapéutica. El Señor nos ayuda a cruzar estos puentes hacia una vida de gozo pleno, hermanos.
Y ese puente está en cada versículo de la palabra de Dios, no solamente en Filipenses, lo tenemos en toda ella. Por eso la tranquilidad, la paz en tiempos de crisis, siempre, siempre lo da la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga.